Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano en Cristo, su hermano Ramón. Y hoy tengo el privilegio de dar una reflexión, una enseñanza acerca de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por todas estas reflexiones, ¿verdad? En estos días hemos escuchado de amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y muchas otras enseñanzas que hemos recibido esta semana. Y yo sé que de todo lo que hemos escuchado siempre hay algo que se queda guardado en cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, para ponerlo por obra, para poner por obra la palabra de Dios. Gracias a Dios por todas estas bendiciones, gracias a Dios por todos estos momentos de reflexión. Y bueno, antes de empezar, quisiera hacer una oración. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias por este día, Señor. Este es el día que tú hiciste, Padre, nosotros nos gozamos y nos alegramos en él. Gracias, Señor, por la vida que nos das, gracias por la salud. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por todo lo que nos pasa, Padre, porque tu palabra dice que para los que amamos a Dios, todo lo que nos pasa es para bien, Señor. Algo nos quieres enseñar, algo nos quieres mostrar, Señor, en algo que nosotros experimentemos, en algo nos quieres corregir, en algo nos quieres bendecir, porque tu palabra dice que tú deseas que seamos prosperados en todo y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Padre, te pedimos que tú bendigas al Ministerio Casesa en la Ciudad de México, bendice a la pastora del Ministerio Casesa en Ciudad de México, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que trabajan en algún ministerio, Padre, a cada uno de los que se congregan en el Ministerio Casesa de la Ciudad de México, Señor. También bendícelos, guárdalos, Padre, que ángeles tuyos acampen alrededor de ellos y los defiendan. Te pedimos, Señor, también que tú bendigas a nuestro pastor de la ciudad de San Martín. Bendice al pastor César, Señor. Bendice a la pastora Estelita, Padre. A cada uno de mis hermanos y hermanas que trabajan ahí, Padre, en San Martín. También bendícelos, guárdalos, Padre. Sígueles dando sabiduría, sígueles dando conocimiento, sígueles dando fortaleza, paciencia, Padre. A cada uno de los que se congregan también, Señor, que no abandonen, Padre, la congregación, porque tu palabra dice que no debemos dejarnos de congregar como algunos tenemos por costumbre. Quítanos esa costumbre, Padre, y pon en nosotros el deseo y el anhelo, Señor, de congregarnos, de alabarte, de bendecir tu nombre, Señor. Padre, te pedimos también que tú me guíes y me dirijas, Señor, en esta enseñanza, que no sea yo, sino que tu Espíritu Santo sea el que me guíe y me dirija, Señor. Que esta palabra, Señor, sea de reflexión para cada uno que la escucha, Padre, y que la pueda, Señor, guardar en su corazón y ponerla por obra, Señor. En estos ejemplos que vamos a ver, que nos muestra la palabra, Señor, siempre hay una enseñanza, Señor, te pedimos que la guardemos en nuestros corazones, que las reflexionemos y cuando sea posible, Señor, que las volvamos a leer, Padre, porque cada vez que leemos algo de tu palabra, tú nos traes algo nuevo, tú nos traes una palabra de sabiduría, una palabra de bendición, una palabra para que nosotros seamos prosperados, Padre, espiritualmente, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Danos, Señor, palabra de bendición, palabra de sabiduría en todas estas enseñanzas, Padre. A ti sea toda la honra y a ti sea toda la gloria, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, hoy yo quisiera hablarles sobre una exhortación más, ¿verdad? De que busquemos a Dios. Muchas partes de la palabra nos exhortan a eso, que busquemos a Dios. Muchas enseñanzas nos invitan a que exhortemos a Dios. ¿Por qué tanta insistencia? Porque Dios nos conoce y sabe, ¿verdad?, que nuestra naturaleza es carnal. Tendemos a hacer cosas que no son espirituales. Entonces Dios nos exhorta a que estemos buscando constantemente para que la bendición de Dios esté en nuestra mente, en nuestro corazón, y eso nos haga seguir un camino recto, un camino cada vez mejor. No vamos de la noche a la mañana a cambiar, pero sí la palabra de Dios nos va a ayudar a ir cambiando, a ir prosperando en todo, como dice la palabra, a que tengamos salud y a que seamos bendecidos cuando Dios quiera, ¿verdad? Que seamos bendecidos. No es el tiempo de nosotros, sino el tiempo de Dios. Por eso la palabra en el día de hoy nos muestra una cita. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice así la palabra de Dios en este día que Él nos regala. Humillaos, pues,
bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué nos muestra aquí la palabra de Dios? Dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. No hay mano más poderosa que la de Dios. No hay nada más grande que Dios. Nuestro Dios es un Dios poderoso y un Dios soberano. Nada sucede en este mundo sin que Él tenga conocimiento de ello. Aún las pandemias, las situaciones, Dios tiene el control de todo. Y cuando nosotros enfrentamos todas estas necesidades o todas estas dificultades, ahí nos damos cuenta de lo frágiles que somos, que dependemos de Dios. No podemos hacer nada. La palabra dice, porque sin mí nada podéis hacer. Todos dependemos de Dios, usted y yo, todos, todo este mundo depende de la poderosa mano de Dios. ¿Quiénes somos nosotros frente a la poderosa mano de Dios? El libro de Salmos en la Biblia nos pone varios ejemplos donde nos muestra que nosotros nada somos sin la bendición de Dios. Vamos a leer Salmos capítulo 8, versículos del 4 al 9. Dice Salmos 8 del 4 al 9, dice... Voy a leer desde el 3, Salmos 8:3. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Y luego dice el versículo 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Pero aquí vemos que el salmista, para alabar a Dios, dice, ¿quiénes somos nosotros? Delante de Dios somos pequeños, ¿verdad? Somos muy pequeños, pero aún así sabemos que Dios nos ama. Otro ejemplo que está en Salmos 144, y vemos que el salmista varias veces dice, ¿quiénes somos, Señor? Sin embargo, aún así, tú nos amaste, tú te fijaste en nosotros. Salmos 144, del 3, versículos 3 y 4, dice, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? Porque el que busca a Dios sabe que Dios le ama. Dice, ¿y qué es para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Hermanas y hermanos, a pesar de lo pequeños que somos, Dios nos ama grandemente. Dios nos dio la oportunidad de enseñorearnos, como dice aquí la palabra, sobre las obras de sus manos, obras que el mismo Dios hizo y nos puso a nosotros para controlarlas, como dice el Salmos, ¿verdad? Ovejas, bueyes, el campo, las bestias del campo. Dios nos amó antes que todo. Tanto nos amó que Él entregó a su Hijo único por todos nosotros, a Jesucristo. Dios escogió amarnos y a través de su Hijo, Él pagó por nuestra redención, pagó nuestra deuda, porque todos nosotros, dice la palabra en el libro de Romanos, que éramos pecadores, ¿verdad? Y que la paga del pecado era muerte, pero el que vino a morir por nosotros y pagar por nuestros pecados y rebeliones fue Jesucristo. Cuando nosotros reconocemos lo que Dios hizo por cada uno de nosotros, por usted, por mí, por todo, ese es el debido tiempo que dice la palabra, que donde vamos a empezar a recibir más y más provisiones de parte de Él, porque Dios es nuestro proveedor. Nada se mueve si Él no autoriza, si Él no tiene el control. Y nosotros tenemos esa bendición de poder atar y desatar aquí en la tierra, pero con la autorización de Dios vamos a recibir esa bendición. Hermanos, hermanas, como humanos tendemos a buscar a Dios cuando tenemos una necesidad o una dificultad. Deberíamos de buscarlo siempre. No solo debemos reconocer a Dios cuando nos encontramos en dificultades. Él quiere recibir tu reconocimiento también cuando todo va bien. Gracias, Señor, por todo lo que me das. Gracias, Señor, por la comida. Gracias, Señor, porque tengo vida. Gracias, Señor, porque tengo un día más. Gracias, Señor, porque tengo salud. Dios quiere que en todo tiempo
le busquemos, que en todo tiempo le alabamos. Él quiere tener una relación con nosotros. Hermanos, a veces los momentos difíciles van a venir. Me platicaba un compañero de trabajo hace algunos años que su hija estaba enferma, parece que tenía un cuadro de apendicitis y se puso cada vez más y más delicada. Y me dijo, Ramón, llegó un momento que en el pasillo del hospital yo me arrodillé, que me dijeron que mi hija estaba muy delicada. En el pasillo del hospital me arrodillé y clamé a Dios. No me importó quién estuviese ahí, no me importó nada, y le pedí a Dios que sanara a mi hija. Su hija sanó, salió de la operación y fue sanada, eso fue algunos años, pero ahí vemos que en este momento difícil fue cuando él clamó. Debe ser más bonito, más precioso que nosotros podamos clamar en todo tiempo y cuando vengan los momentos difíciles no nos dé pena, ¿verdad? Es como cuando vamos a pedir algo, solamente cuando tenemos necesidad vamos a visitar a alguien, etcétera. Debemos de tener una relación con Dios siempre para que siempre Dios nos bendiga en las cosas buenas y en las cosas malas, porque los momentos difíciles van a venir y es por eso que es importante que nosotros busquemos a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Cuando nosotros lo buscamos, cuando tú buscas a Dios, cuando le pides a Dios en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, la presencia del Espíritu Santo viene sobre cada uno de nosotros. Cuando leemos la palabra, el Espíritu Santo también viene para fortalecernos y hace que tengamos una unión, ¿verdad?, con nuestro Padre Celestial. Entonces nosotros debemos de alabarlo, debemos de exaltarlo en todo tiempo, en su debido tiempo, dice la palabra, y cuando sea el momento correcto, la palabra dice que Él nos exaltará. Esa es la cita con la que inicié hoy, ¿verdad? Que nosotros nos humillemos bajo la presencia de Dios y Él nos exaltará cuando fuese el tiempo. No es mi tiempo, no es tu tiempo, es el tiempo de Dios. La palabra tiene muchas citas donde nos dice que nosotros debemos de buscar a Dios, debemos alabar a Dios. Hay exhortaciones para jóvenes, para los adultos, para todos. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés nos habla de que busquemos a Dios y que le alabemos, que lo busquemos porque va a llegar un momento en que nosotros vamos a partir. Nuestra vida es pasajera en esta tierra. Y Él habla, ¿verdad? Que le exhortemos, nos exhorta que busquemos a Dios. Eclesiastés exhorta a todos los jóvenes, a los adultos, a todos a que nos acordemos de nuestro Creador siempre, no nada más cuando tengamos necesidad. Acuérdate de tu Creador siempre. Esa es la enseñanza hoy, ¿verdad? Que nos humillemos delante de Dios, que Él nos va a exaltar cuando venga ese tiempo. Él va a decir, este es mi hijo que siempre me busca, hoy lo voy a bendecir. Vamos a ver un ejemplo en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Ahí habla y dice la palabra consejos para la juventud. Y dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita, pues, de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Eso dice la palabra, ¿verdad? Y luego dice más adelante, Eclesiastés 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Qué nos enseña aquí la palabra? Que van a haber días buenos y van a haber días malos. Entonces tú tienes que tener una relación con Dios para que aprendas a resistir los días malos y aprendas a dar gracias a Dios en los días buenos, porque todo eso vamos a tener días buenos y días malos. La exhortación es de que exaltemos a Dios a tiempo y fuera de tiempo, que busquemos a Dios en todo momento, no solamente cuando estamos ya viejos o cuando tenemos una enfermedad, que lo busquemos desde que somos jóvenes. ¿Cómo buscamos a Dios? ¿Cómo buscas a Dios? Busca a Dios a través de su palabra. Lee su palabra, leer la Biblia, leer la palabra de Dios edifica nuestra alma y nuestro entendimiento. La Biblia es la palabra de Dios.
puedo decir que es la boca de Dios hablando. Hay cosas que tú lees en la palabra que te confrontan, que te ayudan a pensar, que tocan tu intelecto y te ponen a reflexionar. Es Dios a través de su Espíritu Santo que toca, ¿verdad? Tu espíritu toca tu corazón, toca tu alma. Dedícale un tiempo a Dios leyendo su palabra. Lee su palabra, guárdala en tu mente y en tu corazón y ponla por obra. Dice la palabra que cuando tú haces eso, dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dedícale también momentos para la oración. A través de la oración exprésale tu gratitud, dale gracias por todo. También preséntale tus angustias a Dios. Dios quiere oír todo, no solamente gracias, también nuestras angustias, nuestras necesidades. Pero no nada más lo busques cuando estés con angustias, búscalo siempre. Dios quiere oírte. Háblale a Dios, ¿no? Sobre todo lo que Él ha hecho en tu vida y todo lo que has aprendido cuando le has buscado a Él, cuando has tenido una comunión con Él, cuando Dios te reveló cosas. Dile a Dios, gracias Señor por todo lo que tú me has dado, porque Dios, cuando tú lo buscas, Él te bendice, Él te revela cosas, te habla, ¿verdad? A través de sueños, a través de visiones. Cuando nosotros hablamos de Dios y reconocemos lo que Él hace, también nos bendice. Daniel dice, en el libro de Daniel dice, las cosas que Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Eso dice el libro de Daniel. O sea, tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros, con mi vecino, con mis hermanos, con los cercanos a mí, siempre darle la honra y la gloria a Dios. Cuando nosotros hablamos de Dios, reconocemos todos sus hechos. Y un ejemplo que nosotros podemos ver en la palabra de Dios es del libro de Daniel. Daniel era una persona que tenía comunión con Dios siempre. Y la comunión que él tenía le ayudó, ¿verdad? Porque hubo una situación donde el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y muchos de los que estaban ahí escuchándolo, el rey pidió que le trajeran a alguien que le revelara ese sueño. El rey Nabucodonosor dijo, quiero que me traigan a alguien que me revele este sueño. Y muchos de los que oyeron este sueño tuvieron temor, no supieron descifrar el sueño. Y le dijeron, ¿sabe qué, rey Nabucodonosor? Nosotros no podemos revelarle este sueño, sino los dioses cuya morada no es la carne, son los que podrían revelaros, es algo del espíritu. Nabucodonosor cuando oyó eso, dice la palabra que se enojó tanto que mandó a matar a todos los sabios de Babilonia, aún a Daniel y al grupo con el que estaba Daniel. Vamos a leer en Daniel 2, en el libro de Daniel, y vamos a ver cómo Dios premia a Daniel. Daniel lo buscaba siempre, no nada más cuando había necesidades, pero este es un ejemplo para que tú lo veas, lo leas, lo escudriñes y lo guardes en tu corazón. Daniel 2, del 19 al 23, dice así la palabra. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Daniel le fue revelado el sueño que Nabucodonosor había tenido y él le dio gracias a Dios. Dice el versículo 20, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Eso fue lo que dijo Daniel, ¿verdad? Cuando vio esto. A pesar de que le habían dicho todos los sabios de Babilonia que no podían revelar el sueño, eso está en Daniel 2, versículo 11, capítulo 2, versículo 11, dice, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Mientras nosotros dejemos todas las cosas o los anhelos de la carne, cada vez nos acercamos a este Dios, ¿verdad? El Dios que nos bendice espiritualmente. Tenemos que apartarnos y que nuestra morada no sea la carne, sino que sea las cosas, el anhelo por las cosas espirituales. Dios exaltó a Daniel cuando fue ese tiempo, pero Daniel lo buscó siempre, siempre lo buscaba, ¿verdad? Le daba gracias por un nuevo día,
oraba y le daba gracias por todas sus bendiciones. Y Dios lo bendijo a Daniel cuando fue el tiempo. Vamos a ver qué dice Daniel 2:46. Daniel fue y le reveló el sueño al rey Nabucodonosor. Y miren lo que hizo el rey Nabucodonosor, Daniel 2:46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Dios, ¿verdad? Lo exaltó a Daniel cuando fue el tiempo. Le dio, ¿verdad?, la revelación de este sueño que tuvo Nabucodonosor y también lo puso en un lugar especial. Lo que Dios dice en su palabra, hermanos y hermanas, siempre se va a cumplir cuando sea el tiempo. No es nuestro tiempo, sino el de Dios. Nosotros solo debemos de confiar en todas sus promesas, porque sus promesas son certeras, ¿verdad? Ninguna promesa de las que está en la Biblia se va a dejar de cumplir. Todo se cumplirá. La palabra nos dice en Mateo 24:35, dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios, todo lo que está en la palabra de Dios, se va a cumplir, va a ser un hecho. La palabra de Dios, la Biblia, es la palabra más segura que hay. ¿Y cómo sé esto o dónde dice esto? Lo dice la Biblia en el libro de Segunda de Pedro 1:19. Ahí dice que la palabra de Dios es la palabra más segura que hay. Dice así, Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, que estemos atentos a la palabra de Dios. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. La palabra de Dios es luz, ¿verdad? Es una lumbrera que alumbra nuestro camino, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que nosotros, ¿verdad?, conozcamos a Dios. Y luego dice más adelante, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es palabra revelada, ¿verdad? Lo que nos hablan nuestros pastores, es palabra revelada de Dios, lo que nos habla la Biblia, es palabra de Dios, todo lo que nos hablan de Dios, todo lo que es de Dios y es bueno, es palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender a discernir si es de Dios o no es de Dios, pero la palabra de Dios o la Biblia es la palabra más segura que hay. Nosotros no debemos de dudar de la palabra de Dios. Él es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Tú quieres que Dios te revele algo? Escudriña su palabra. ¿Tú quieres que Dios te revele algo? Pídele en oración. ¿Tú quieres que Dios te sane? Pídele también en oración. ¿Tú quieres que Dios te bendiga? Pídele en oración. Y si lo que pediste no sucedió, también dale gracias. Bendice a Dios, alaba a Dios en todo tiempo, para que Dios te bendiga cuando sea el tiempo correcto, ¿verdad? El tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Él es soberano y Él nos va a bendecir y Él nos va a prosperar. Nosotros tenemos que ser testigos presenciales de la gloria de Dios. ¿Cómo somos testigos presenciales? Actuando de buena manera, reflejando, como nos decía la pastora, esa luz, ¿verdad? El poder de Dios. ¿Cómo? A través de nuestras buenas obras. Nosotros somos los que tenemos que dar testimonio del poder de Dios, de la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo que nosotros somos como cartas abiertas, como cartas de recomendación de lo bueno que es Dios, pero para eso tenemos que andar bien nosotros, andar con buenas obras, amar a nuestros hermanos, ¿no? No juzgarlos, sabiendo que todo el que juzga es Dios. Nosotros no nos juzgamos ni a nosotros mismos, sino que le pedimos a Dios, nos examinamos, que Él nos cambie, que Él nos bendiga, que Él nos prospere. En todo, dice la palabra.
Pídele a Dios por todo lo que te acontece, pídele a Dios por toda necesidad que tengas. Dale gracias a Dios por todo lo que tienes. En algunas citas dice, con que tengáis que vestir y que comer, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por todo, aunque una situación que tengas sea difícil, pídele y Él te va a bendecir. La palabra dice que clames a Él y Él te responderá y te enseñará cosas grandes y maravillosas que tú aún no conoces. Tenemos que reconocer que Dios es soberano y que Él va a reinar sobre todas las cosas y que no hay nada difícil para Él. Reconozcamos también que nuestra vida está en sus manos, dependemos de Él. Y al saber que nuestra vida está en las manos de Dios, nosotros nos debemos de sentir protegidos y amados por Él. Si tú sabes que tu vida está en las manos de Dios, perdón, tú deberías de tener tranquilidad, deberías de tener paz. Esa es la paz que sobrepasa todo conocimiento, que la gente no lo entiende, pero tú puedes decir, yo confío en Dios y yo sé que mi vida está en manos de Dios, mis hijos están en las manos de Dios, mi casa está en las manos de Dios, lo que yo tengo está en las manos de Dios, porque yo también he honrado de lo que tengo a Dios, porque yo también he dado para Dios de lo que Él me ha dado, ¿no? Entonces, has invertido en el banco de Dios. Si tú has invertido en el banco de Dios, si tú clamas a Dios, si tú lees su palabra, confía que tú estás protegido y estás bendecido por Dios. Dios te ama, Dios te protege y Dios te cuida. Él quiere que tú lo busques siempre y dale gracias a Dios siempre por eso. Dice la palabra que Dios no retarda su promesa como algunos creen, ¿verdad? Que es que Dios se ha tardado en lo que le he pedido, sino que Dios es paciente para con nosotros. ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, ¿verdad? Nos vayamos al mundo, sino que todos procedamos al arrepentimiento, a dejar de hacer lo que no es agradable delante de Él. Así que cuando tú estás clamando, estás pidiendo y ves que Dios no te lo da, algo quiere Dios que hagas nuevamente. Clámale insistentemente, búscalo insistentemente, pídele a Dios que Él te bendiga y Él te va a bendecir, Él te va a prosperar, pero Él quiere que tú lo busques, que tengas una comunión con Él. Dios ama, ¿verdad?, a los que le buscan. La palabra dice en 1 de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a nuestras oraciones, ¿no? Dios está esperando, ¿verdad?, que nosotros le busquemos. Dios está esperando que nosotros clamemos a Él. Eso está en 1 de Pedro 3:12. También el Salmos 34:15 también nos dice, ¿verdad?, que Dios quiere escucharnos. Vamos a leer Salmos 34:15. La palabra dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Si tú eres justo, Dios va a estar cuidándote, Dios va a estar guiándote, Dios va a estar dirigiéndote. El justo es andar bien delante de Dios, andar bien, ¿verdad?, en los caminos que nosotros andamos. Darle gracias a Dios por todo lo que te acontece, darle gracias a Dios por todas las dificultades que tienes y nunca digas, mi Dios se tarda en contestar. Dios siempre llega a tiempo, Dios siempre te va a bendecir y Dios siempre te va a prosperar si andas delante de Él. Su palabra dice en Juan 15:7 que si estamos con Él y si sus palabras están en nosotros, que pidamos lo que sea y nos será dado. Pero ese es el requisito, que nosotros tenemos que tener su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, y la tenemos que poner por obra. Muchas veces pedimos y decimos, ¿por qué no llega?, ¿verdad? Pero sabemos que es eso, que no estamos permaneciendo en el camino de su palabra. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermanos, esta es la enseñanza hoy. Espero que sea de bendición, que sea de sabiduría, que busque a Dios siempre, no solamente cuando tenga necesidad. Búsquelo también para darle gracias. Búsquelo para decirle gracias, Señor, por un día más. Búsquelo para decirle, Señor, gracias por la salud. Y también búsquelo cuando tenga una necesidad. Dios lo va a bendecir porque ve que usted es constante. Dios quiere que nosotros seamos constantes, que estemos con Él siempre, ¿verdad? No nada más cuando lo necesitamos, sino también para agradecerle, para alabarle y para bendecirle,
para decirle, Señor, gracias por todo, ¿verdad? Sea bueno o sea malo, así como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea alabado su nombre. Esa es la enseñanza, hermanos. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias, Padre, por esta reflexión, Señor. Sabemos, Padre, que tú reinas sobre todas las cosas. Tú eres el Todopoderoso y que nada se mueve si no es por ti, Señor. Sabemos que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, Padre. No hay nada difícil para ti, Señor. Por eso en este momento, Señor, te damos gracias porque sabemos que nuestras vidas están en tus manos, Señor. Toma control, Señor, de nuestras vidas, guíanos y dirígenos, Padre. Tú eres el poderoso, Señor, el que todo lo puede, Padre. Guíanos y dirígenos a nosotros como padres, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a nuestras parejas, Señor, a todas las personas, Padre, que nos rodean y que nosotros amamos, Señor, y a los que no conocemos también, Padre. Ponnos el deseo también de hablarles de tus bendiciones, Padre. Hablarles de que tú, Señor, tienes control de todo y que, Señor, tú nos proteges, tú nos bendices y tú nos guardas, Padre. Oh, Señor, ayúdanos, Padre, danos fuerzas, como dice tu palabra, como las de un búfalo, Señor. Guíanos y dirígenos en todo lo que hagamos, Padre. Te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias porque tu Espíritu Santo, el Consolador, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por ese Consolador. Gracias, Señor, porque es el que nos revela tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de esa revelación nosotros nos sentimos amados, bendecidos por ti, Señor. Te damos la honra, Señor, te damos la gloria. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, que dio su vida por nosotros, Padre, y nos rescató, Señor. Por gracia somos salvos, Padre, por medio de la fe en Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, por esa bendición. Gracias, Padre, por podernos revelar la palabra a aquellos, Señor, que conocemos de ti, Señor, que conocemos de tu poder, Señor, porque dice tu palabra que para algunos es locura, para nosotros es poder de Dios. Gracias, Señor, por permitirnos ese privilegio de alabarte, Señor, de bendecirte, de reconocer, Señor, que tú eres el Todopoderoso, que tú eres el que tiene control de todo. A ti sea toda la honra y toda la gloria, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos de Ministerio Casesa en todo lugar, Señor. México, San Martín, a donde quiera que estén, Padre, Morelos, a donde quiera que tú nos mandes, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe y nos dirija, Señor, para llevar tu palabra, Señor, en las reuniones de hogar, Señor. A donde quiera que vayamos, Padre, que tu Espíritu Santo se manifieste, Señor, en Casesa, Señor, como una iglesia sobrenatural, una iglesia de milagros, de sanidades y de bendición, Padre. Te damos a ti la honra y te damos la gloria, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, que tengan un excelente día, un excelente fin de semana. Que Dios guarde, Señor, guarda, Señor, sus mentes, sus corazones, Padre, y que nos podamos congregar, Señor, para alabarte y bendecirte, Señor, en este fin de semana. Y todos los días, Padre, tengamos un lugar, Señor, un tiempo para ti, para leer tu palabra, Señor, para alabarte, para bendecirte, para darte gracias, para darte a ti toda la honra y toda la gloria, porque de ti dependemos, Señor. Sin ti no somos nada. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das. Te damos la honra y la gloria en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Excelente día, hermanos.